Pan de vida. El alimento espiritual que traigo para hoy lo he titulado ¿Me amas? Leemos en Mateo capítulo 5 los versículos del 46 al 48, donde Jesús dijo: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no creen? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en primera de Juan capítulo 4 verso 10 el apóstol dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, Dios demuestra su amor al ser humano y nos enseña a través de su palabra cómo amar a los demás. Hay distintos grados de esfuerzo que debemos emplear para amar, para demostrar nuestro amor. Me explico. En primer lugar, amar a Dios es más fácil que amar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y los demás no lo son. Como hemos leído en primera de Juan 4:10, Dios tomó la iniciativa, demostrando así su amor al enviar a su Hijo al sacrificio por nosotros. Dios nos va a ayudar a cómo amar a los demás a través de su palabra. En segundo lugar, por ejemplo, amar a la esposa. Amar a la esposa es más difícil que amar a Dios, pero la palabra de Dios nos enseña cómo amarla. En Efesios capítulo 5, en el versículo 25, Pablo dice: Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, o sea, dio su vida por ella. Está diciendo, tenéis que amar a vuestra esposa de la misma manera que Jesucristo amó y sigue amando a su Iglesia. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Al fundirse por el matrimonio en un solo cuerpo, los cónyuges, los esposos, son lo mismo, y entonces amar a la esposa es como amarse a uno mismo. Verso 29 dice: Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo cuida a la Iglesia. Mirando y siguiendo el ejemplo de Jesucristo y siguiendo su enseñanza, podremos amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Tenemos y debemos darle a nuestra esposa el amor ágape, el amor de Dios, el amor que es altruista, que quiere decir que desea el bien de los demás antes que el suyo propio, y no el amor egoísta e interesado que muchas veces le dan algunos a sus esposas. El mundo, el sistema mundano en el que vivimos, dice: si me amas, dame. Pero el amor de Dios dice: te doy porque te amo. Cuando hacemos así, pues que esto es parte de la ley de la siembra, ella hará lo mismo. El amor es dar y no exigir. En tercer lugar, amar a los demás es más difícil que amar a nuestra esposa o a nuestro esposo y que amar a Dios. Se podría decir que tenemos que sembrar más amor, hay que orar mucho más por ellos. En este apartado también existen grados de esfuerzo para amar a los demás. Primero, hay que amar a nuestros amigos, hay que amar a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos. En definitiva, aquellos de alguna manera nos aman a nosotros. Pero también Dios nos exige, Jesucristo nos dice que debemos amar a los que no nos aman. Hemos leído las palabras de Jesús en Mateo 5:46, dice: Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué mérito tenéis? ¿No hacen también así los publicanos? ¿Qué mérito tiene amar solo a los que nos aman? El mérito está en aprender a amar a los que no nos aman. Pero las enseñanzas de Jesús todavía van más allá. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. En el mismo capítulo de Mateo, en los versículos 43 al 45, Jesús dijo: Oísteis que fue dicho, esto lo decía la ley de Moisés, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el verso 44, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, para que demostréis que sois hijos de Dios, ese Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios ama a toda la humanidad y desea que nosotros, que somos sus hijos, lo demostremos amando de la misma manera. Jesús, en su conversación con Nicodemo, dijo en Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ama, en otras palabras, tanto al ser humano, que ha entregado en sacrificio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a la cruz, no lo envió a la muerte, no lo entregó en sacrificio para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Las últimas palabras de Jesús, el último mandamiento fue, en Mateo 28, 19 y 20 estaba diciendo, demuestren mi amor obedeciendo este mandamiento, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego sigan demostrando mi amor al enseñarles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Al hacerlo, al obedecer sus mandamientos, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una gran promesa, pero que es una promesa condicionada a nuestra obediencia. Ejercitar la gran comisión es demostrar el gran amor de Dios hacia nosotros y hacia toda la humanidad. El amor de Dios nos empuja, nos obliga a llevarla a cabo. Ya para terminar, en Juan capítulo 21, verso 15, Jesús le hace un llamado a Simón Pedro y le dice que este llamado también es para nosotros hoy. Le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le comisiona diciendo, apacienta mis corderos. Hermanos, el llamado a Pedro es el mismo llamado a todos los hijos de Dios, demostrando así el amor de Dios a toda su creación. Jesús te pregunta hoy, ¿me amas? Jesús te responde, si me amas, demuéstramelo, obedece mis mandamientos y ama de la misma manera que yo te amo a ti. Amén. Bien, pues bendiciones para todos, un abrazo fuerte.